Entonces, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, recuerden, no he alterado nada de calificaciones, no he colocado nada nuevo, no le ha llegado nada a usted en vacaciones, para que si es que le ha llegado una calificación baja o lo que sea, o en fin, o ha tenido, no le ha llegado ninguna información a usted, ¿sí? Para que se tranquilice y esté descansando completamente. Eso. Por cierto, les puse un reto, no sé si alguno de ustedes lo logró, ¿sí? El reto era pasar todo un día, desde la mañana, la tarde y la noche, y sin el celular y sin tecnología, ¿no? ¿Alguien lo logró? ¿Se acordó? ¿No? Solo por preguntar. Bueno, dejemos eso ahí en paz. Y Dani, no sé si vas a continuar con las exposiciones o si no para hacerles una pequeña presentación rapidita de lo que tengo aquí. Está silenciado. Sí, gracias. Vamos a continuar con un pequeño momento y después con unas indicaciones y ahí ya para realizar otras actividades. A ver, primero con las indicaciones. La clase del día jueves deben entregarme o deben hacerme llegar la investigación en que está fundamentada la obra de arte. ¿Ya? Algunos me han entregado en estas fechas. Bueno, qué bueno que hayan sacado algún espacio, aunque estaban de vacaciones, hayan sacado algún espacio para profundizar en eso y entregarme, ¿no? Pero la mayoría no me ha entregado, ¿no? Entonces, el día jueves me hace la entrega de la investigación. Eso por un lado. Por otro lado, también el día jueves revisaré el avance que han hecho los equipos con el proyecto que tienen en mente. Voy a hacer la tradicional pregunta de qué han hecho. No me pueden decir, no hemos hecho nada, o no me pueden decir, no es que yo aún no tengo equipo. Tampoco pueden decirme, no es que estamos dando el 100% de nuestro esfuerzo y es que le vamos a... No, quiero que me digan el día de la clase, del otro jueves, no, o sea, de este jueves que viene, no, hemos investigado, hemos hecho esto, hemos encontrado, aquí tenemos los materiales, profe, esto es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Ese debe ser la respuesta, bueno, dependiendo del equipo de cada uno de ustedes, ¿no? Por favor, no me digan, ay, profe, es que no tengo equipo. O sea, ya ha pasado full tiempo con los puntos. También que no me digan, me respondan con lata, ¿no? No es que, profe, es que estamos esforzándonos y vamos a dar lo mejor. Sí, pero ¿qué estás haciendo? ¿No? Eso de ahí. Y no se olviden, pues, de la investigación, que tienen que realizar y entregarme para yo checar qué es lo de fondo que tiene su producto final. ¿Okay? Esa parte de ahí, y de ahí tenemos las discusiones para el día de hoy. A lo mejor, tengo una pregunta, alguien por si acaso, algunos me han mencionado, pero vuelvo a preguntar, ¿alguien desea realizar su presentación al final? O sea, cuando ya todos se han ido. Solo me alza la mano. ¿Ya? ¿Alguien más? Profe, no le logré escuchar. ¿Me puede repetir, por favor? Si alguien quiere revisar su... No, si alguien quiere realizar la exposición, pero al final de Ok. la clase. Quiero decir con menos gente, con menos público, ¿no? Eso. Ya, ok. Gracias por alzar la mano. Entonces los voy a tener en cuenta ya para al final de la clase.
Ok. Pueden bajar la mano. Entonces, unos 10, unos 15 minutos antes que se termine la clase, voy a dar ese pequeño espacio para que ustedes se sientan más cómodos en este sentido. ¿Ya? Entonces, eso pues, quien desee comenzar en este momento, ¿no? Para arrancar con la edad media. Hola chicos, hola Dani, hola Javier, un excelente inicio de año. También quiero dar una pequeña pauta comercial para el día jueves a los chicos, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, claro que sí. Ya. Gracias Javier. A ver chicos, buenos días. En primer lugar, desearles un feliz año a todos ustedes, que este año 2022 esté lleno de éxitos y muchas bendiciones para ustedes y toda su familia. Les envío un fuerte abrazo desde acá, desde la virtualidad. Una cuña comercial para el día jueves, por favor, tienen que preparar un espacio amplio desde su casa, en donde vamos a comenzar a hacer las rutinas de ejercicio de nuevo. Para ese día, mire que les anticipo con 2, 3 días de antes, tienen que conseguirse una soga más o menos que esté acorde a su estatura, chicos. Si yo mido 1,78, más o menos necesito entre 1,80 m a 2 metros de soga. La soga tiene que ser del ancho del dedo pulgar, o sea, un poquito gruesita en donde ustedes puedan trabajar en los saltos que vamos a estar haciendo ese día en el trabajo de preparación física, ¿sí? Entonces, cualquier inquietud, ya saben, me pueden escribir por Hangout. Hay muchos chicos que nos están llegando correos de parte de José Miguel que han sabido sus papitos avisar con tiempo de alguna situación médica, de que están con permiso médico o de que han comido mucho a finales de año y están un poquito trastocados con la pancita. Entonces, los chicos que tienen esos permisos médicos y vuelven a hacerse revisar por parte del doctor de cabecera, el médico de cabecera que le está tratando, pidan a sus papitos que nos vuelvan a recordar, porque seguramente ya se les acaba entre martes y miércoles el permiso, y si no se sienten bien, entonces vuelvan a retomar ese tema de que le avisen a sus padres de familia para que nos vuelvan a avisar de que siguen con permiso médico, ¿no? Entonces, ¿por qué les aviso de esto? Porque muchos de ustedes, cuando han estado trabajando en casa, están cerca de la cama, están en el dormitorio o no tienen un espacio acorde donde van a trabajar. Y si vamos a utilizar la soga ese día, ustedes no van a poder trabajar si es que se encuentran demasiado cerca en el dormitorio a su cama o al escritorio y esas cosas. Entonces, por ende, les aviso con tiempito para que ustedes tomen todas las precauciones del caso. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, vuelvo y repito, tienen que conseguir una soga, más o menos de acorde a su estatura, y preparar un sitio adecuado, un sitio amplio en donde ustedes puedan trabajar tranquilamente con la soga al momento que vayamos a hacer los pontisaltos. Un buen día, chicos. Gracias, Javier. Gracias, Dani. ¿Sí? Gracias, Juan Carlos. Ya, entonces, estén pendientes de esas indicaciones, ¿no? para la próxima clase. Ahora lo que tiene que ver el día de hoy. Aparte de los chicos, ¿no? Que ellos van a hablar al final, aparte de ellos, alguien para las presentaciones del día de hoy. El tiempo es limitado, si no van a comentar, ya a lo mejor nos quedan 3 fechas y chao. Yo doy la explicación y no tengo inconveniente, pero el que se va a quedar sin la nota. Pero tengo a Hugo. Hugo, ¿de qué vas a hablar? Profe, yo voy a hablar de la peste negra. Ya, perfecto. ¿Tenemos alguien más con temática de la Edad Media para este momento? ¿Alguna otra temática? Yo voy a hablar sobre las cruzadas, profe. Ya, ¿alguien más? Es para irlos ordenando, con excepción de los que van a hablar al final. Los que van a hablar en este momento, como para ir ordenando las temáticas y que no salga alguien que esté saltando. Bueno, Profe, yo puedo hablar del viaje de Marco Polo. ya, correcto.
¿Alguien más? Ya, tengo tres. Si no hay nadie más, ya, chao. La próxima clase no vamos a hablar de la Edad Media, vamos a entrar en la Edad Moderna, por si acaso. Entonces, 3 y 5 que van a decir al final, ok. Entonces, a ver, voy a dar una breve explicación, aunque obviamente esto ya, como se los he repetido algunas veces, y esto ustedes vieron en Profe, octavo. disculpe por cortarle, pero yo también tengo un tema sobre la Edad Media, ¿Cuál es? el Imperio Mongol. No sé si podría hablar de eso. Sí, ya, entonces tenemos 4. Perfecto, Ya, profe. bien, listo. Entonces, repito, ¿no? Durante la antigüedad, así se le dice la edad antigua, ¿no? Durante la antigüedad o la edad antigua, ¿no? Que viene a ser lo mismo, no es que es otra época distinta, ¿no? Al final de la edad antigua, quien termina conquistando todas las civilizaciones de la edad antigua es el Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano cae, ¿no? En el 476 después de Cristo, ocasiona una crisis a nivel mundial, pero de esa parte del mundo conocido, ¿no? Esa parte del mapa, ¿no? Donde está Europa, África y parte de Asia. Entonces, la caída de Roma fue un hecho trascendental porque cambió, en cierto sentido, el, el orden político que había ahí, ¿no? Generalmente se consideró que la capital de la antigüedad era la ciudad de Roma. Cuando Roma cae, era como que el mundo se hubiera quedado sin un norte. Claro, sobrevivió la otra mitad del Imperio Romano, era el Imperio Bizantino, ¿ya? Pero en un espacio reducido. Y ahí todo ese mundo conocido, ¿no? Cuya capital era el Imperio Romano, perdón, cuya capital era la ciudad de Roma, se dividió en varios reinos minúsculos, ¿no? Había un poco de caos y anarquía, ¿no? Que estas entidades políticas pequeñas eran llamadas los reinos bárbaros, porque habían resultado o habían sido producto, pues, ¿no? De esa enorme estructura llamada Imperio Romano que se vino abajo y se quebró y se hicieron muchos pedazos, y esos eran esos reinos bárbaros. Reinos que habían sido resultado, ¿no? De la ocupación o de la invasión de lo que había sido el Imperio Romano. Entonces, estas tribus habían invadido partes del Imperio Romano y se habían hecho dueñas, ¿no? De esas partecitas, y cada una de ellas era un reino independiente. Bueno, eso por un lado. Entonces se abre la Edad Media. Pero a ver, esta parte de la Edad Media, ¿ya? Es solo, única y exclusivamente para lo que es Europa, el norte de África, ¿no? Y cierta partecita de Asia. Cuando nosotros hablamos de Edad Media, en China no existe una Edad Media, ¿ya? Porque ellos tienen otra división de la historia. En la India tampoco han vivido una edad. Vamos a ver la edad media de la China. No, eso no existe, ¿ya? Pues es como decir, vamos a ver la edad media de Ecuador. No, Ecuador no tuvo una edad media, ¿ya? Porque tiene otra división de la historia. Lo precolombino, que son las antiguas culturas que hubieron, y después el periodo colonial, es distinto, ¿ya? Entonces, la Edad Media solo se habla en el espacio europeo generalmente. También hay unas partes de África del Norte y de Asia que también comparten, ¿no? Por su cercanía geográfica, ¿ya? Pero es únicamente el espacio europeo, el espacio medieval, ¿no? O de la Edad Media, ¿no? O del Medioevo. Entonces, una de las primeras civilizaciones que se abre en el espacio de la Edad Media son los árabes, ¿ya? Bueno, parece que nadie va a hablar de esto. Nos saltaremos, ¿ya? Y también van a ser algunos grupos, ¿no? De nuevos pueblos que van a aparecer, ¿no? Que le van a dar
esta característica de Edad Media, que ya vamos a ver cuáles son esas características. ¿Ya? Damos paso a, primero que hable el que, bueno, ahorita no me acuerdo quién había mencionado sobre las cruzadas. ¿Quién había sido? Hugo, creo, ¿no? Profe No, Dylan creo era. que. ¿Quién? Entonces, ¿ya expongo? Sí, y si, nos podrías ayudar también presentando el panel de las cruzadas, por favor. Espera, ya la verdad que no tenía el clavo. A ver, entonces yo voy dando la introducción. Entonces, se abre la Edad Media. En la Edad Media eran pequeños reinos, ¿no? Porque se había instaurado en casi todos los estados europeos las monarquías. Por eso muchos dicen que la Edad Media, ¿no?, es la época en que Europa tomó la forma que tiene actualmente. Y si vamos a ver en Europa, muchos países europeos tienen monarquías, ¿no? ¿Y de dónde resultaron estas monarquías? De la Edad Media. Ahí es que surge esto del rey, de los príncipes, de los títulos nobiliarios. Claro, en Roma sí existían, pero no tanto como ocurrió acá en la Edad Media. Entonces, eso por un lado, ¿no? Había un sistema, ¿no?, político llamado el feudalismo, ¿no? Que de eso vamos a hablar un poquito más después cuando expongan sobre los mongoles. Entonces, por un lado, ¿no?, eran pequeños reinos. Por otro lado, la sociedad se había dividido básicamente en tres, podríamos decir, tres grupos, ¿no? Los nobles, ¿no?, vendríamos a llamarlo como los siervos, por decirlo así, ¿no?, quienes servían a los nobles, ¿no? Y por otro lado, pues teníamos a quienes eran los religiosos. Esos eran como que los tres grupos sociales de la Edad Media, ¿ya? En la Edad Antigua, ¿no?, por ejemplo, dependía de la civilización. Pero si solo tomamos al último, ¿no?, al Imperio Romano, en el Imperio Romano solo existían los patricios y los plebeyos. Los patricios eran las grandes familias que tenían poder político, económico, ¿no?, y ciertas raíces nobiliarias. Y por otro lado, los plebeyos, que vendrían a ser el pueblo, ¿no?, común y corriente, ¿no?, como que todos nosotros, ¿ya? Claro, aparte habían otras subdivisiones, pero por ocupación, no habían los campesinos, los comerciantes, pero esos son ocupaciones, ¿ya? Pero básicamente eran dos: los patricios, ¿no?, los que tenían influencia, dinero, poder, y los plebeyos, que era la gente común y corriente. Claro, también habían los extranjeros, ¿no?, los esclavos, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esos eran dos grandes grupos. En la Edad Media la estructura social cambia y tenemos una estructura social en la que se encuentran los siervos, ¿no?, y los nobles. Y los siervos no vienen a ser como un plebeyo. O sea, económicamente sí, pero un plebeyo era libre, era alguien del pueblo, pero libre. En cambio, el siervo no era libre, estaba atado y era parte de la propiedad del noble, ¿ya? Esa era una de las grandes diferencias de la sociedad medieval, ¿no? Y aparte, pues teníamos otros grupos, como por ejemplo los religiosos, ¿no?, que se encontraban dentro de estas órdenes religiosas, ¿no?, cuya vida era una vida en comunidad, ¿no? Y también teníamos, por ejemplo, si vamos a buscar más grupos, vamos a encontrar igualmente campesinos, vamos a encontrar eh, comerciantes, ¿no?, artesanos, etcétera, etcétera. Son ocupaciones, pero un grupo también muy sustancial eran los caballeros, como están viendo ahí en la Edad Media, ¿no? Entonces la Edad Media se caracteriza por un espacio de tiempo bastante conflictivo, en donde ser caballero era una ocupación prácticamente
eh, eh, de tiempo completo, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. Adelante con tu exposición, ¿no? Sobre las cruzadas. Ya, bien. Yo voy a hablar sobre las cruzadas, el cruzado y las 4 primeras cruzadas. Muy bien. Las cruzadas fueron una serie de enfrentamientos religiosos que se dieron en la Edad Media, aproximadamente entre los años 1095 a los años 1270. Fueron impulsadas por la Iglesia Católica, pero si hablamos con más certeza, sería el papado, que ellos inspiraban a los nobles a luchar contra los infieles, los que no eran cristianos, los que creían en otras religiones. En muchos casos eran musulmanes, no obstante, también habían judíos y cristianos ortodoxos. El principal motivo de una cruzada no era diferente al de una conquista, porque el objetivo de las cruzadas era que querían tomar los territorios de Oriente, también más conocidos como Tierra Santa, exactamente donde vivían los musulmanes desde el siglo VII, con un fin de extender la fe cristiana, aunque no obstante se cree que también tenían otros fines, ya que ayudaban al comercio entre países. Bien, los participantes en las conquistas pronunciaban su voto de fidelidad y se les otorgaba una cruz. Los más llamados cruzados, como podemos ver aquí, llevaban cruz en su escudo y en su traje. La recompensa para los valientes guerreros no era más que una gran indulgencia por sus pecados. El problema fue cuando estos cruzados regresaban de las cruzadas y se daban cuenta de que les habían quitado sus territorios, el dinero, todo. Bien, el periodo de las cruzadas empieza cuando el emperador bizantino Alejo I quería echar a los turcos en Lúcidas, del cual había sido su territorio de Asia Menor, una parte de Turquía, y por eso pidió al Papa Urbano II una ayuda para sacarlos, con el pretexto que también debían liberar a Jerusalén, y se decidieron que echaron a los turcos por Deus Volt, en otras palabras, porque así Dios lo quiere. Bien, en total hay 8 cruzadas. No obstante, 6 son las más relevantes. Yo les voy a hablar de 4. La primera cruzada fue la de Alejo, aunque más se le conoce como la Cruzada de los Príncipes, ya que los territorios conquistados pasaron a ser principados. En otras palabras, los territorios ya conquistados pasaron a ser gobernados por un príncipe. Un factor relevante de esta cruzada fue que crearon el condado de Edesa y de Trípoli. La segunda cruzada fue entre los años 1147 y 1149. Una principal característica de estas fueron las incontables vidas que se perdieron y también perdieron el condado de Edesa. No obstante, pudieron mantener Jerusalén. La tercera cruzada comenzó cuando Jerusalén fue arrebatada de nuevo. Por ello, retomaron las armas. Aunque conquistaron la costa desde Tiro a Jaffa, no pudieron recuperar Jerusalén, que está al mando de Saladín. La cuarta cruzada se dirigieron a Egipto para arrebatar el poder a Saladino y así liberar Tierra Santa. No obstante, durante el camino se desviaron y conquistaron Constantinopla. En otras palabras, atacaron a los bizantinos, los cuales los habían ayudado en la primera cruzada, y es por eso que se le conoce como la Cruzada Torcida. Ya, eso fue todo, profe. Correcto, correcto. Me queda una pregunta por hacerte. ¿Qué es Tierra Santa? ¿Dónde queda? Es toda la parte oriental, más o menos por Egipto, llegando a Asia Menor, por Turquía, creo. Ya, ya te acercaste, te acercaste. Entonces, Tierra Santa es ese espacio comprendido entre Egipto y Turquía, ¿no? Entonces, es una franja, ¿no?, del lado del Mediterráneo oriental en el que se encuentran las ciudades santas. ¿Alguien tiene idea de cuáles son las ciudades santas? Profe, creo que son Jerusalén, Israel, Belén y Canaán, creo. Ya, bueno, Israel vendría a ser el actual estado, ¿no?, que gobierna
esas ciudades, ¿no? Pero ahí tenemos, ¿no? Tierra Santa, ¿no? Que son, como habías mencionado, ¿cómo te llamas? Santiago, profe. Soy Santiago Zamora. Santiago Zamora, gracias. Sí, profe. Ya, que son los lugares donde, en donde ocurrieron muchas vivencias de los pasajes bíblicos, ¿no? Entonces, y claro, los últimos tienen que ver con la vida de Jesús, ¿no? De su nacimiento en Belén, ¿no? La huida a Egipto, etcétera, etcétera, ¿no? Jerusalén. Entonces, a ver, espérame un segundito para anotarte la participación. Ok, entonces, regresamos. Cuando el Imperio Romano colapsa, ¿no? Sobrevive la otra mitad del Imperio Romano, que era el Imperio Bizantino. Ellos estaban como que a cargo de Egipto, Tierra Santa, Turquía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? El Imperio Bizantino sobrevive al colapso, ¿no? Del final de la Edad Antigua, pero el Imperio Bizantino empieza como que a retroceder, a hacerse más pequeño, le van empezando a quitar territorios, ¿no? Los nuevos pueblos que aparecieron empezaron a arrebatar de los territorios al Imperio Bizantino. Dentro de esos territorios estaba el territorio de Tierra Santa. Los bizantinos dejaron de controlar Tierra Santa. Eso había sido un golpe muy fuerte, ¿no? A la moral de toda la cristiandad, por decirlo así. Que los cristianos hayan perdido las tierras donde había habitado Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? Era algo que les impedía, por ejemplo, a muchos hacer ese peregrinaje, ¿no? Hacia Jerusalén, porque en esa época, no solo en esa época, sino en muchas épocas posteriores, mucha gente cristiana hacía ese viaje de peregrinación para conocer los lugares santos, ¿ya? Era importante, sobre todo en la Edad Media, ¿no? Ir a conocer eso. Los turcos les arrebatan de la Tierra Santa a los bizantinos, ¿no? Y claro, los turcos tenían otra religión, ¿no? Bueno, desafortunadamente no hubo nadie que expusiera sobre los musulmanes, pero en el año 622 después de Cristo, ¿no? Aparece una nueva religión, ¿no? De la mano de Mahoma, ¿no? Y fundan una nueva religión y los pueblos del Medio Oriente, los turcos, los árabes, los persas, etcétera, etcétera, se convierten al Islam, a esta nueva religión que apareció. Entonces, estaba, por ejemplo, el cristianismo, ¿no? Los judíos, acuérdense que al inicio del primer siglo después de Cristo, fueron aplastados por el Imperio Romano y fueron expulsados. Entonces, los judíos estaban dispersos, ¿ya? Entonces teníamos a los cristianos, ¿no? También acuérdense que las antiguas religiones, las creencias de Zeus, en Venus, etcétera, etcétera, ya se estaban perdiendo. ¿Por qué? Porque los romanos en su mayoría se convirtieron al cristianismo. Entonces, el cristianismo vino a ser como que la única religión, ¿no? En esa época. Entonces, cae el Imperio Romano y aparece esta nueva religión en Arabia, y esta nueva religión le va a empezar a hacer la disputa, ¿no? Los musulmanes, ¿no? Van a empezar a hacerle la disputa y la guerra a los cristianos, ¿no? Y también de parte de los cristianos a los musulmanes, ¿no? Los cristianos no se van a quedar con los brazos cruzados, viendo cómo los sitios donde había habitado Cristo ahora eran ocupados por habitantes de otra religión que no tenía nada que ver con el cristianismo. Bueno, en parte. Entonces ahí es cuando lo que había mencionado, Dylan, su posición, el Papa, ¿no?
convocan, ¿no? Todos vamos a hacer una cruzada para reconquistar estas tierras que nos habían sido arrebatadas. Y claro, ¿no? Era la primera cruzada, la más importante, la cruzada llamada de los príncipes, porque habían participado las grandes personalidades medievales de la época, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Federico Barbarroja, Ricardo Corazón de León, bueno, al rey Luis de Francia, etcétera, etcétera. Pero no solo hubo una cruzada, sino que luego se hicieron 8. Y una cruzada no fue de un momentito, ¿no? Sino que el tiempo de las cruzadas aproximadamente duró casi 200 años, así, completitos, que fueron 2 siglos de guerras continuas, ¿no? Cruzadas se les conoce a las expediciones que hacían los cristianos hacia o también con la intención de reconquistar Tierra Santa, ¿no? Entonces, pero eso no significa que de la parte de los musulmanes no hayan habido ataques hacia la cristiandad. Entonces, hubieron ataques de parte y parte. Con respecto a los ataques musulmanes, estos se engloban, ¿no?, en lo que Occidente conoce como las segundas invasiones bárbaras, ¿ya? Acuérdense que hubieron unas primeras invasiones bárbaras, tengan esa diferencia siempre en cuenta. Hubieron unas primeras invasiones bárbaras que ocasionaron la caída del Imperio Romano. Los vándalos, los visigodos, los hunos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muchos pueblos de origen alemán, ¿no? O sea, de origen teutón, o sea, de la Europa nórdica, ¿no? Y grupos asiáticos ocasionaron, ¿no?, contribuyeron a la caída del imperio. Ahora, en la Edad Media van a ocurrir unas nuevas invasiones que serán llamadas las segundas invasiones bárbaras, más o menos por el siglo X y XI, ¿no? Ocurren las segundas invasiones bárbaras. Dentro de ese grupo, ¿no?, de este segundo grupo, que llegaron siglos después, ahí están los árabes, los vikingos, los mongoles, ¿no? También están los búlgaros, ¿ya? Son parte de este nuevo grupo de llamados bárbaros, entre comillas, porque simplemente no se comprendía su cultura, nada más, ¿ya? Entonces, fíjense, había como que cierta justificación de los romanos en mencionar que los pueblos que vivían fuera de las fronteras del Imperio Romano se llamasen bárbaros, ¿ya? Porque muchos de ellos no sabían leer, escribir, tenían como que una cultura bastante rudimentaria, ¿no? Los romanos le llamaban, son unos bárbaros, son pueblos que viven fuera del mundo civilizado, de las fronteras del Imperio Romano, ¿ya? Y también la palabra bárbaro viene porque los antiguos griegos, como no entendían el lenguaje de estos pueblos, solo les entendían, lo que lograban escuchar cuando los bárbaros hablaban era algo así como que así. Entonces, por eso les llamaron los bárbaros, porque hablan así, bárbaro, así. Entonces, de ahí salió esta palabra. Pero esa palabra se utilizó para identificar a estos pueblos con una cultura inferior, ¿no?, entre comillas, ¿no? ¿Ya? Pero, aunque se los llama de la misma forma, ¿no?, ahora en la Edad Media, a estos nuevos pueblos, no necesariamente eran de una cultura inferior, sino más bien eran de una cultura incomprendida. Por ejemplo, los árabes fueron una cultura sumamente sofisticada, ¿no? Ellos habían desarrollado los hospitales, procedimientos médicos, sabían geografía, matemática, etcétera, etcétera. Simplemente que los europeos les llamaron igualmente bárbaros porque no los entendían y porque tenían otra religión, no porque su cultura fuera inferior. No, es más, la cultura de los árabes era mucho más alta que en ciertos lugares de Europa, donde gran parte de la población no sabía ni leer ni escribir. En Europa, los árabes
Habían muchos filósofos árabes que comentaban a los filósofos griegos, o sea, ellos leían a los griegos, los árabes, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Que uno se entera cuando lee más allá. Entonces, y sale de estas generalizaciones un poco absurdas, ¿no? Otro de los mitos es de decir que, por ejemplo, ahora que entramos en esta parte, de que la Edad Media es el siglo del oscurantismo, ¿no? Porque la Iglesia Católica estuvo ahí, eh, ordenando y mandando en el poder, ¿no? Y todo era oscurantismo y tampoco es así. Más bien, por ejemplo, el papel de la Iglesia Católica en la Edad Media fue el de preservar y conservar la sabiduría de la antigüedad, ¿no? Porque en los monasterios, en las iglesias, quienes se dedicaban, ¿no? Quienes formaban parte de las órdenes religiosas, no es que estaban ahí de brazos cruzados, estaban copiando libros, estaban escribiendo porque no existía la imprenta. Entonces, los libros se hacían a mano. Entonces, si tú querías copiar un libro, tenías que copiarlo a mano. No es que podías comprar, ¿no? ¿Quieres leer? Copia primero. Entonces, quienes se dedicaban gran parte de ese trabajo eran los monjes, ¿no? Que se dedicaban también a pequeñas industrias, ¿no? Como hacer miel, hacer cerveza, se dedicaban a otras cuestiones, ¿no? Y mientras la gran mayoría de las personas no sabía leer y escribir, la lengua se mantuvo y se transmitió gracias a que se mantuvo ahí en la enseñanza en los monasterios, ¿no? Si no, se hubiera perdido también, ¿no? ¿Y por qué era importante? Yo les pregunto, ¿por qué era importante para los miembros de los monasterios saber leer y escribir? Una pregunta abierta. ¿Por qué era necesario para que las personas en los monasterios supieran leer y escribir? ¿Alguien, alguna pista? Esto tiene que ver con un libro importante. Para poder leer, digamos, la Biblia. Claro, Para era poder comunicar la palabra de Dios mediante las escrituras y la lectura de las Biblias. ya, entonces fíjate, si tú no sabías leer y escribir, ¿cómo te ibas a enterar, ¿no? de la Biblia, ¿no? Entonces, si tú querías ser una persona que estudiaba, ¿no?, las Sagradas Escrituras, tenías de ley que aprender a leer y escribir. Entonces, la gran mayoría, ¿no?, la gran mayoría en la Edad Media no sabía. Cómo los monjes o cómo las personas de las órdenes religiosas, los sacerdotes, monjas, etcétera, etcétera, transmitían la palabra de Dios a un público que no sabía leer y escribir. ¿Alguien tiene alguna pista? ¿Cómo se ayudaba a la evangelización en esa época en donde la gran mayoría no sabía leer y escribir? Como si ustedes hubiesen sido parte, ¿no?, de una orden religiosa, ¿qué hubieran hecho? ¿Cómo le explicas a alguien que no sabe leer y escribir? Profe, de forma oral, no sé, me parece que se expresaban mediante como cantos. Ya, por un lado era eso, ya, los recursos orales, ya, ¿qué más? Eso está correcto. Profe, también se usaban imágenes, se usaban las vidrieras de colores que eran muy llamativas y la gente así traían a la gente para que aprendiera la palabra de Dios. Ok, ¿quiénes mencionaron esto? Las dos personas que hablaron para anotarles la participación. Profe Valeria Granda.
Yo soy Maroto. Gracias, Joshua. Perfecto. Entonces estamos ahí bien. Ya. Entonces, una obviamente eran las homilías, ¿no? La parte de la explicación de la misa, ¿ya? Es una forma oral, ¿no? Y la otra parte que he mencionado, a través de la decoración de las iglesias. No es porque, ay, no, es que pongamos esto porque se ve bonito, ¿no? No, si tú ya te metes y averiguas esto, tiene un significado. No es que, ay, hagamos aquí, pongamos porque esta pintura se ve espectacular, ¿no? Pongámosle aquí, no. Ese tenía un propósito. Y el propósito era comunicar a un público que no sabía leer y escribir la evangelización. Entonces ahí es que vamos a ver en la Edad Media esas grandes catedrales góticas llenas de puras vidrieras, ¿no? De puros vitrales, así se llama, en donde en los cristales, ¿no? Se hacían imágenes en donde se relataban algunos pasajes de la Biblia o de la vida de Jesús. No sé si ustedes se han dado cuenta, en la capilla del colegio, en la parte superior, hay vitrales, ¿no? Pequeños pero vitrales. No es que están puestos por poner. Si ustedes se detienen, ¿no? En un momento cuando ya estén en el colegio y vean, a ver, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué significado tiene? Y ahí verán que está la Madre Dolorosa, verán que estarán algunos de los primeros seguidores de San Ignacio, ¿no? San Francisco Javier, etc. Ves que tiene un significado, muy aparte de lo bonito que se ve, ¿no? Porque cuando entra la luz del sol se resalta, ¿no? Todo eso. Pero si tú te detienes a ver cada imagen, tiene un significado. Entonces, en la Edad Media se utilizó, en ciertos siglos de la Edad Media, se utilizó eso como un recurso para explicar a un público que no sabía leer ni escribir. Otro de los recursos era el uso de las estatuas en las iglesias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahorita que ustedes saben leer y escribir, no tienen ni idea, pero una persona, lo más probable es que una persona en la Edad Media, ¿no? Vaya a una iglesia y entienda qué significan las estatuas que tiene la fachada, ¿ya? Entonces, eran formas de comunicación alternativas, ¿ya? Eso de ahí, ¿no? Entonces, regresando a lo otro, tenemos las segundas invasiones bárbaras, donde estaban los árabes, mongoles, búlgaros, vikingos, etcétera, etcétera. Entonces, iba a hablar alguien de los mongoles. Adelante. Y la persona que iba a hablar de los mongoles también me ayuda, por favor, con la presentación. Sí, profe, yo iba a hablar. Le presento la pantalla sobre el documento. Por favor. Ya, profe, ahorita. Bien, a ver, y para cerrar esta parte, ¿las cruzadas tuvieron algún resultado? Lamentablemente no. Las cruzadas que hayan logrado, por ejemplo, retomar el control de los lugares santos para el cristianismo fueron la primera y la tercera. De ahí el resto de las 8, el resto de cruzadas realmente no tuvo ningún efecto. No se lograron los objetivos. Es más, hasta incluso en ciertas cruzadas se utilizó el nombre de Dios simplemente para ir a saquear otros pueblos. Entonces, casi la mayoría de las cruzadas se organizaron, pero en el camino fueron cambiando su objetivo, ¿no? Por ejemplo, una de ellas se dedicó a saquear Constantinopla, por ejemplo. Y otras se dedicaron a hacer pillería, a hacer vandalismo, etcétera, etcétera. Controlar a una masa de gente armada es bien difícil. Y muchos partían no necesariamente porque iban con motivos de fe, ¿no? Sino que muchos iban a ver qué podían encontrar o qué podían ganar en el camino, ¿no?
Ahora sí, gracias, Nico. Sí, profe, no sé si podría apagar la cámara porque la verdad que no lo escucho muy bien, se entrecorta y Ya, creo que adelante. tengo problemas de internet. Ya, profe, No hay gracias. problema. Bueno, profe, yo le iba a hablar sobre el Imperio Mongol. Entonces, bueno, voy a empezar. La ubicación. El Imperio Mongol fue un imperio bastante extenso. En la actualidad, este imperio incluía los territorios de China, Corea, Irán, Irak, Afganistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán y partes de Turquía y Rusia. También el imperio se extendía desde el río Danubio, que se encuentra en Europa, y llega hasta Corea en el continente asiático. Esto sobre la ubicación. El origen. El imperio mongol fue un estado imperial que estuvo ubicado en Asia Central y fue fundado por Genghis Khan en 1206, el mismo que pudo mantener el orden y autoridad sobre las tribus mongolas. Un dato curioso es que el Imperio Mongol fue el segundo imperio más extenso de la historia, luego del Imperio Británico. También el Imperio Mongol llegó a abarcar unos 24 millones, ¿qué digo? Sí, por esa parte. Bueno, profe, las actividades económicas. La mayor actividad económica del Imperio Mongol se basaba en el pastoreo de ganado, específicamente de caballos, los cuales fueron una parte muy importante para sus batallas. También un dato curioso sobre las guerras fue que cuando los terrenos eran bastante áridos, se sustituían los caballos por camellos, debido a que tenían como que otra función en distintos terrenos. Otra de sus actividades económicas más reconocidas fueron la producción de cereal y té, aparte de intercambiar metales con China. Eh, el trabajo. Los mongoles se caracterizaban por ser unos buenos cazadores. Además, trabajaban en la elaboración de armas como arcos y flechas, teniendo una gran habilidad en su manejo cuando montaban en sus caballos, convirtiéndolos en unos guerreros que fueron temidos por sus enemigos. Además, les servía como herramienta para caza de animales, para producción y también para el comercio. Y los inventos más importantes que se puede destacar del Imperio Mongol, uno de ellos fue la leche seca o la leche en polvo, que al mezclarla con agua, bueno, se generaba la leche, pues. Y también puede ser el arco y el estribo de metal, que fue una necesidad debido a que ellos andaban bastante en caballo y eso les daba como que una mejor adherencia al caballo para no sufrir un accidente como una caída. Y eso, profe. Gracias. Gracias, Nicolás. Correcto, ¿no? A ver. Entonces, el Imperio Mongol está para los europeos, ¿no? Está dentro del grupo de las segundas invasiones bárbaras, ¿no? Claro, bueno, en el caso de los mongoles sí podríamos decir que era como que una cultura, creo que estaba al mismo nivel que la Europa medieval casi, pero sí tenía eh, algunos aspectos bastante rudimentarios, aunque no por ello no hayan aportado a, al mundo con ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, ahí teníamos lo de la leche en polvo, ¿no? Fueron un pueblo nómada, ¿no? Que andaba vagando en las estepas asiáticas, hasta que luego llegó una especie de reyesuelo llamado Temujin, que empezó como que a conquistar al resto de tribus y luego se hizo llamar Genghis Khan, que significa emperador, ¿no? Llegaron a ser una amenaza para Europa, ¿no? Para la Europa oriental, ¿no? Para estas partes de Bulgaria, ¿no? De Rusia, ¿no? Algunos europeos incluso les tenían miedo y a veces mencionaban que estos mongoles vivían era en el inframundo, ¿no? Que salían del inframundo para ir a saquear, a conquistar. O por ejemplo, otros europeos decían que los mongoles descendían de los perros, de los lobos, ¿no? Entonces,
se tejieron muchas leyendas en base al desconocimiento, ¿no? Y por otro lado, también los mongoles eran bastante sanguinarios en el momento de las conquistas. Y por algún tiempo mantuvieron el control de esta parte del mundo. ¿Qué pasó con los mongoles al final, no? El Genghis Khan se muere, ¿no? Y su imperio es dividido entre sus hijos. Y la otra parte es que hubo una especie de aprendizaje cultural de los mongoles frente a otras civilizaciones que eran en cierto modo superiores tecnológicamente. Por ejemplo, la vida del mongol era muy sencilla, no vivían en esas carpas, su economía era de base al ganado y casi siempre pasaban montados en un caballo. Esa era la vida del mongol, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando los mongoles invaden China y tienen contacto con la cultura china, pues aprenden la cultura china, ¿no? Entonces, como que les gusta la sofisticación de las otras civilizaciones, y ahí el imperio mongol se va debilitando. ¿Por qué? Porque los sucesores mongoles se van acoplando a las civilizaciones que conquistaron. De la misma forma ocurrió con Persia. Perdón. Los mongoles que conquistaron Persia aprendieron la cultura persia y se acoplaron a esa civilización. Igualmente cuando los mongoles invadieron la India, ocurrió igualito. Por eso el imperio mongol al final se dividió, porque cada porción mongola que invadió a estas culturas aprendió de sus culturas y se fue como que deslindando de sus raíces mongolas. Algo así como cuando alguien va, ¿no? A España, ¿no? Y regresa, hostia, tío, hostia, olé, ¿no? Y así, ¿no? Eso no ocurrió ahorita, ¿no? Eso desde siglos atrás ha pasado. Entonces, algo así sucedió con los mongoles. Fueron conquistando pueblos superiores intelectualmente, tecnológicamente, y aprendieron lo de los otros pueblos y empezaron a abandonar sus raíces mongolas, ¿ya? Y claro, no los mongoles quedaron reducidos a un pequeño espacio, ¿no? Por eso se perdió el imperio mongol. Eso es uno de los motivos. Gracias, Nicolás, por la exposición. Estaba muy bien. Y alguien me quería hablar de el viaje de Marco Polo, y otra persona quería hablar de la peste negra. Cualquiera de los dos puede comenzar. ¿Puedo yo, profe? Yo iba a hablar del viaje de Marco Polo. Adelante. Ya, ¿le presento pantalla? Sí. Ya. A ver, el viaje de Marco Polo fue en 1271. Marco Polo, de 16 años, hizo un viaje con su padre y con su tío. Estos eran mercaderes venecianos que realizaban su segundo viaje comercial hacia el oriente. Estaban en el centro de China y regresaron después de 24 años a Europa, en donde ellos darían una descripción detallada de cómo era y cómo acontecía la vida cotidiana en el oriente. La ruta del segundo viaje de Marco Polo. Ellos transitaron por la antigua ruta de seda que atraviesa el Asia Central y que antes de la llegada del Imperio Mongol solo podían utilizar los mercaderes árabes. Estos tardaron 3 años y medio en llegar al palacio del emperador, ya que tuvieron que hacer una pequeña parada o un descanso, por así decirlo, ya que Marco tenía una enfermedad y pues necesitaba recuperarse. Esto nos dice que entre su historia, en 1298, Marco fue encarcelado en Genoveva y en prisión nos relataba la historia de su viaje y pues también a un compañero de cárcel
Entre todo esto, él relataba que descubrió fuentes de las que brotaba el petróleo y a todo esto, o sea, no se le creyó, pero él había dicho la verdad, ya que había visto los campos petrolíferos del moderno Azerbaiyán. Y también nos habló de unas piedras que se podían moler y tejer para formar una tela resistente al fuego. Y estas se trataban del amianto bien cocido en China. Y ya, gracias. Gracias, Doménica. Tengo unas preguntas para ti, Doménica. ¿Cuáles eran los orígenes de la familia de Marco Polo? ¿De dónde provenían? Creo que era de la República Veneciana. Ya, no, ellos, claro, está bien. No, entonces, ellos procedían de Italia. ¿Y qué los impulsó a hacer ese viaje? ¿Y qué les impulsó a hacer el viaje? Y no recuerdo muy bien la verdad. Ellos viajaron porque, Aarón, ¿quieres decir algo? Profe, creo que sé la respuesta. Adelante. Creo que ellos iban a caballo y vendían como oro, así, piedras preciosas. Ya, sí, está bien, ¿no? Ellos viajaron porque eran comerciantes, ¿ya? Y en esa época no es que es como el comercio de acá, ¿no? Donde tú por el celular, yo quiero tal cosa, tráigame por favor, yo le pago cuando me entregue, ¿no? Entonces, no, ahí no había ese tipo de comunicaciones, ¿no? Entonces, para comerciar, tú tenías que establecer el nexo comercial. ¿Y cómo tú establecías el nexo comercial? Tenías que ir a ese país y tenías que hablar con los comerciantes. Mire, yo soy de tal lado, envíeme mercadería, este es mi nombre, esta es mi dirección, en esta ciudad vivo. Si no cree, le dejo un adelanto en dinero, etc. Así entonces, el comercio es lo que les impulsó a viajar, ¿no? Para conocer qué sitios podían comprar cosas novedosas, cosas desconocidas, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo ellos hicieron ya, está bien, Micaela, correcto. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba la ruta que ellos siguieron? ¿Alguien recuerda el nombre de los caminos que ellos siguieron? La ruta de seda, o sea, la ruta que ellos siguieron era la ruta de seda. Correcto, ¿no? Esa es la ruta de la seda. ¿Por qué? Porque era por ese camino en donde más se comerciaba esas telas. Pero no significa que solo se comerciaran sedas, se comerciaban muchas otras cosas. Pero la seda era uno de los bienes como que más costosos. Se comerciaban también especias, pasaban por ahí ganado, pieles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos utilizaron, no es que fueron ahí descubriendo, ¿no? ¿Y dónde es el camino? No, no. Ellos ya habían utilizado una ruta comercial que se utilizaba desde hace siglos. Ellos simplemente fueron por el camino, ¿ya? Llegaron a China. Allá es donde los llevó la ruta. Pero bueno, ¿no? Ellos, si tenemos una descripción de un europeo viviendo en China en esa época, es la de Marco Polo, y no fueron los únicos. Hubieron otros europeos que estuvieron por allá, solo que no todos escribieron lo que vivieron en el viaje, ¿no? Mucha gente viaja y no escribe, ¿no? Simplemente vive, ¿no?
pero ellos sí se tomó sí, Marco Polo sí se tomó el trabajo de escribir, ¿no?, lo que él vivió, ¿no?, porque vivió mucho tiempo ahí. Y eso, ¿no? Entonces, hablaba muchas cosas un poco novedosas para Europa, desconocidas, ¿no?, en gran medida, e increíbles de creer, ¿no?, difíciles de creer. Por eso ese libro le pusieron el libro de las maravillas, porque Marco Polo hablaba de elefantes, hablaba de jirafas, animales que un europeo no había visto, un europeo de esa época no había visto en su vida. Entonces, por eso creían que eran imposibles esas cosas, ¿no? Pero bueno, y por ejemplo, que los chinos utilizaran papel en vez de monedas. O sea, el europeo, ¿cómo un papel va a reemplazar el oro o la plata? No, es imposible, ¿no? Pero los chinos ya habían desarrollado el dinero como un instrumento económico, ¿no? No que el papel tuviera valor en sí, sino que simboliza un valor, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco difícil de comprender, pero lo vean cuando estén en sexto. ¿Ya? Sobre la función del dinero. Eso. Y así muchas cosas. Bien, gracias, Dome, por la exposición. Terminamos en este bloque con la exposición de la peste negra. ¿Ya? Y darle paso a Javi. Adelante. Profe, yo tenía unas curiosidades que quería compartir con mis compañeros sobre Marco Polo. Quizás una fue que sus diarios inspiraron a Cristóbal Colón en el viaje al Nuevo Mundo. También que sus conocimientos fueron considerados como enciclopedia universal. Tenía en sus viajes, como él era mercader, aprendió a negociar todo en lo que sería Asia, ¿no es cierto? Y él tenía joyas exclusivas, grandes, raras y de extrema pureza. También Marco Polo fue un consejero de una persona muy importante y allá fue donde pasó gran parte de su vida dándose cuenta de la realidad, por eso se le considera como un gran lector de la realidad, o sea, identificaba la realidad de dónde se situaba. Esas son algunas de las curiosidades que yo tengo sobre Marco Polo. Tú eres Víctor, ¿no? Sí, Profe, también Gracias. gracias al negocio que emprendió, se pudo convertir en un rico mercader y miembro del Gran Consejo de la República de Venecia. ¿Cómo te llamas? Aarón Acurio, profe. Ah, ya. Gracias, Sara. Sí, claro. Lo relevante también es que Marco Polo no es que fue un viajero y como les digo, sino como que un personaje wherever en la China. No, en la China logró ser uno de los consejeros del Kublai Khan, ¿no? El Kublai Khan era el nieto del propio Genghis Khan, el que se hizo cargo del gobierno de la China ya después, ¿no? De la China mongol, ¿no? Acuérdense que los mongoles conquistaron China, pero luego el imperio mongol se dividió y hubieron unos mongoles que se quedaron en China, ¿no? Entonces ellos formaron la dinastía mongola que gobernó China, y dentro de eso se encontraba el Kublai Khan. Y Marco Polo llegó a ser consejero. Claro, era comprensible que un chino coloque a un extranjero como un consejero, porque es como que la única persona que te puede mencionar cómo es el exterior, cómo es el más allá. No tienes internet, no tienes TV cable, no tienes... Entonces, necesitas a alguien que te informe cómo es afuera. Entonces, por eso es que Marco Polo, al ser extranjero y viajero, conocedor de muchas partes, forma parte, ¿no? de la corte, ¿no? Así. Gracias por el aporte, chicos, ¿no? Me acuerdo que vi una serie en Netflix, no sé si la quitaron, pero habla de Marco Polo. Pero creo que eso es para mayores de 16, no sé. Todavía tienen que esperar unos meses. Es súper interesante. Yo la vi solo hay una temporada, no hicieron más porque decían que era muy costosa recrear la vestimenta, toda la parafernalia necesaria para
representar esa época. Entonces, eso, pero sumamente interesante. Ahora sí, vamos con el tema de los apestados de la peste negra. Sí, profe, le comparto la pantalla. Adelante, gracias. Ya. Sí, se puede ver, profe. Todavía no puedo ver. Ya, ahorita sí se puede ver. Adelante. Ok. Entonces, yo les voy a hablar sobre la peste negra. En Europa, por allá del año 1347, había nacido una pandemia, la cual fue llamada la peste negra. Esta nace partiendo de la peste bubónica y la peste neumónica. Esta también causó muchos males durante los años en los que existió. Y se dice que la peste negra se transmitía a través de las ratas que viajaban por los barcos pesqueros. Después nadaban hasta los puertos, llegaban a las ciudades y como en ese tiempo no había control de plagas ni nada, y solo las dejaban pasar e infectaron a muchas personas. El papa de esa época, cuyo nombre es Clemente VI, solo durante esta pandemia, él permaneció sentado entre dos llamas. Él creía que esa iba a ser la cura para la peste y sorprendentemente él sobrevivió, ya que el fuego mantenía alejadas a las pulgas de las ratas, las cuales no pudieron acercarse al papa y él terminó por salvarse. Y un dato curioso que me pareció sobre la peste negra es que todas las muertes que causó solo llegan a la tercera parte de las muertes que llegaron a ser causadas por la Primera Guerra Mundial. Con la Primera Guerra Mundial solo habían fallecido alrededor de 8 millones de personas y con la peste negra poco más de 25 millones. Tengo una pregunta. Sí, ¿cómo se transmitía la peste? A través de las ratas que llegaban de los puertos pesqueros. ¿Y qué tenía que hacer la rata? Morder a la persona, me parece que era. Cuando murió la persona, ¿Alguien tiene la pista? ¿Alguien? Está cerca, Hugo, pero falta. Profe, creo que como los barcos eran de mercancía, las ratas, o sea, se pasaban por los alimentos que exportaban y eso, entonces así llegaban más fácil a la ciudad. No exactamente, tú eres Santiago, ¿no? No, Gabriel Gutiérrez. Profe, creo que se transmitía la peste negra por las picaduras de las pulgas que contraían una bacteria llamada Yersinia pestis. Correcto, Karim. Ya, claro. Hay que precisar esta parte. Exactamente la rata no transmitía el virus. La transmitía la pulga que cargaba la rata. Entonces, estos animales, como casi todos los animales, tienen pulgas. Entonces, la pulga, ¿no?, era la que se encargaba de la transmisión. Así como, por ejemplo, los mosquitos, ¿no? Era el insecto, ¿no?, que traspasaba el virus del animal a la persona, ¿no? Esa precisión hay que hacer, ¿ya? Eso desconocían en la Edad Media, no lo sabían, ¿ya? Entonces, parte de la mortalidad, de las elevadas muertes que hubieron durante esos años fue porque la misma gente desconocía el porqué de la transmisión. ¿Algo más que decir, Hugo? no, profe, eso sería todo. Ya.
Como ustedes podrán ver en el pequeño croquis que está ahí, la peste. Otra pregunta para Hugo. En general, ¿alguien recuerda de dónde provino la peste? ¿De qué parte? ¿De dónde? Ahí estamos cuando la peste llegó a Europa, pero la peste se originó en otra parte. ¿Alguien recuerda? En Polonia. No exactamente. ¿Tienen alguna otra pista? Más bien en Polonia, como tú lo ves ahí, Polonia fue uno de los sitios que no se infectó, ¿ya? Por eso está el espacio en blanco ahí, porque fue un lugar que no tuvo mayor problema con la peste. ¿Alguien dijo algo por ahí? En Asia, profe. En Asia Central, en Mongolia. Ya, correcto, correcto, ¿no? Ahí han coincidido algunos, Josué, Karim, ya. Gracias, chicos. ¿Cuál fue la otra persona que había hablado? Valentina Rubio. Gracias, Valentina. Entonces, sí, prácticamente la enfermedad es endémica, o sea, quiere decir prácticamente la enfermedad es propia de esa región, la peste, ¿no? Incluso hace un par de años había ya salido en las noticias que algunas personas se infectaron de peste negra, ¿no? Entonces, igual Mongolia hizo un cerco epidemiológico para evitar que se propagara, ¿no? O sea, ya ahorita ya se puede controlar, ¿no? Pero en esa época todo se descontroló, ¿no? A ver, y se descontroló porque no había los avances científicos que hay ahora, ¿no? De este mundo microbiano, ¿no? No había conocimiento de eso, ¿no? No se sabía que, por ejemplo, las ratas transmitían la peste, etcétera, etcétera. Ya, la peste se origina en Asia Central, precisamente en China y en Mongolia. Ahí surge la peste. ¿Cómo la peste? Yo pregunto a nivel general, ¿cómo llega la peste a Europa? Por la comercialización que había entre los barcos, profe. Ya, Por la ¿cómo se llamaban esas rutas comerciales? No sé, sabrá. ¿Alguien tiene una idea? Ya lo hablamos en antes. Y ahí es cuando conectamos todo lo que estamos revisando, ¿no? Ahí cuando hacemos clic, clic, y comprendemos de una forma panorámica todo. ¿Alguien recuerda cómo se llama? Correcto. Fíjate, la misma ruta que había servido de medio de comunicación, ¿no? Para que Marco Polo llegara a China, no solo él, sino otros comerciantes, esa misma ruta sirvió para que algunos de esos comerciantes, a través de los barcos, ¿no? Claro, la ruta de la seda es una ruta mayormente terrestre, pero también hay tramos en donde el comercio hay que hacerse por barco. Entonces, esa misma ruta que se utilizaban muchos para viajar comercial fue la ruta en la que llegó la peste, ¿ya? Y la rata pues no se queda nomás en el barco, la rata sabe nadar, ¿no? Entonces, así como mismo, por ejemplo, cómo se transmitió, cómo se difundió el COVID ahora. ¿Por qué creen que se haya difundido? Transmisión viral. Ya, o bueno, ahorita ya con la tecnología, ya sabemos, ¿no? Transmisión viral. Pero ¿cuál fue? ¿Cómo vino de China para acá, por ejemplo? Por vuelos de avión. Ya, exactamente. Entonces, ahora que ya estamos en otro contexto, ¿no? Muchos virus se transmiten, así mismo ocurrió
por ejemplo, con el H1N1, creo que todavía ustedes eran muy pequeños. También ocurrió con la gripe porcina, etcétera, etcétera. Entonces, los sitios de tránsito, ¿no?, internacional, en este caso, los aeropuertos, sirvieron para que esto se difundiera a nivel global. En esa época, el medio donde se transmitió, el medio de comunicación que se transmitió, fue la ruta de la seda. Entonces, ahí es que la peste que se creó, bueno, no se creó, se salió de la nada, ¿no? Que surgió, esa sería la palabra, surgió de la China y de la Mongolia, llegó a Europa. No solo Europa, también otras partes de Asia, ¿no?, India, África, etcétera, etcétera. Otra parte es que eso se transmitió sin querer, ¿no? Pero en otras ocasiones, en algunas ocasiones, la peste se transmitió adrede. O sea, ¿y cómo? Por ejemplo, acuérdense que los mongoles pretendieron conquistar Europa, ¿no? ¿Qué hacían los mongoles? Mientras los europeos se encerraban en sus castillos, dentro de sus murallas, ¿no?, los mongoles lanzaban con catapultas, lanzaban cadáveres de gente que tenía la peste, o sea, de gente contaminada. También, por ejemplo, lanzaban para rendir a las ciudades por enfermedad y por muerte. Muchos ejércitos lanzaban sobre las murallas animales muertos, podridos, ¿ya?, con la intención de que estaban dentro de esas ciudadelas amuralladas les llegara la enfermedad. O sea, por ejemplo, esto de la guerra biológica no es de ahora, ¿no? Que el científico, ¡wow!, no, voy a hacer el compuesto, ¿no?, para la guerra biológica. No es de esta época. Se ha venido practicando desde siglos atrás, claro, bajo otros métodos más rudimentarios, pero que al fin y al cabo resultan siendo biológicos. Entonces, por ejemplo, cuando una ciudad no se quería rendir ante un invasor, el invasor le empezaba a lanzar animales muertos, cadáveres putrefactos, para que la gente que vivía dentro de esa ciudad empezara a enfermar. Entonces, cosas por el estilo. Claro, no se sabía por qué ocurría eso, pero era el mismo ejemplo de cuando tu papá te dice o tu mamá te dice, esa manzana está dañada, sácala, cuidado, vaya a dañar las otras. ¿Ya? Simplemente es así, ¿no? Por empirismo, ¿no? O sí, ver la experiencia, ¿no? O una frutilla que está dañada al lado de las otras frutillas, que las otras frutillas, las que se van a dañar primerito, son las que tienen contacto con la dañada, ¿ya? Bajo esa experiencia se actuaba así. Y bueno, pues no, mucha gente murió en la peste, hubieron algunas crisis sociales que surgieron, no se sabía qué hacer ni a dónde ir, porque no se tenía conocimiento científico sobre eso, solo especulaciones. Algunos creían que era un castigo de Dios, ¿no? Otros creían que se transmitía por el aire, que era el aire maligno que venía. Otros creían que era el ángel de la muerte y un montón de cosas. Yo les voy a compartir un video documental corto, pero súper interesante sobre la peste negra, ¿no? Espero que lo vean, ¿no? A veces muchos creían que dándose de latigazos y arrepintiéndose iban a salir de esto. Y es más, otros hacían procesiones, por ejemplo, en las calles de algunas ciudades, ¿no? Pero lo que hacían era como que facilitar la infección, ¿ya? Y cosas así, ¿no? Otros presa del pánico, como ustedes ven ahí en el libro infográfico, escuchaban que ya una familia estaba con la peste y empezaron a cerrar las puertas y las ventanas de esa casa para que nadie de esa familia saliera, no importa si estaban sanos algunos o no, ¿ya? Entonces, eran medidas desesperadas.
¿Qué se hacía con los barcos cuando se descubría que algún marino o miembro de la tripulación estaba enfermo? Al barco no se lo dejaba desembarcar. Se dejaba el barco ahí, cerca del puerto, ¿ya? Y no se los dejaba desembarcar hasta pasados 40 días y 40 noches. De ahí venía el nombre de cuarentena, ¿ya? Porque los barcos del comercio, ¿no?, que llegaban, que hay un tripulante enfermo, no puede bajar nadie del barco hasta pasado esa fecha, esos días, el que estaba enfermo ya se moría, y el que estaba sano, pues si estaba sano, seguía vivo, ¿no? Entonces era una forma de como que filtrar, ¿no? Que no pasara. Pero claro, ¿no? O sea, la rata era más pila, ¿no? Y la rata simplemente se lanzaba al agua y nadaba y llegaba al muelle. Entonces, pero bueno, era una forma de evitar también. Valentina, ¿quieres decir algunas cosas? Adelante. Sí, profe, yo igual les quiero hablar sobre la peste negra, ¿ya? La peste negra o muerte negra fue una pandemia devastadora en la historia que causó la muerte en 25 millones de personas en Europa. Esta es una enfermedad infecciosa que los roedores o las ratas portan y se propaga por medio de las picadas por una pulga que contiene la bacteria o personas que ya están infectadas. Esta enfermedad, que en 1347 arruinó a Europa y provocó uno de los peores desastres en la historia humana al barrer la cuarta parte de la población europea en 4 años. Unos datos importantes que yo vi es que la máscara que ellos utilizaban en esta pandemia, la usaron para poner hierbas en la punta del pico para evitar los malos dolores de los enfermos, muertos y cadáveres, ya que creían que la enfermedad estaba en el aire. Pero lo cierto es que esta máscara no protegió a nadie de la enfermedad. Otro es que en el mayor momento de la mayor infección de la peste negra en Francia, consagraron como cementerio el río Rodano por arrojar ahí víctimas. Y el nombre de la peste bubónica viene de los síntomas que causa, que son hinchazones oscuras que aparecen en el cuerpo del infectado, que son en las axilas e ingles. Y ya. ¿Le pasó a Dani? No. No, ahí está, ahí está. Perdón, estaba silenciado, estaba hablando y hablando, pero estaba silenciado, ¿no? No, como decía, adelante Javi, si quieres decir algo. Sí, solo quería comentar unas curiosidades. Abrí un documento sobre la peste negra, por ahí, un PDF que había por ahí, y me llamó curiosamente la atención, ¿no? Viviendo lo que estamos viendo ahora. Ya saben que a mí me gusta ser muy polémico. Pero curiosamente, pues cuando llega al Mediterráneo en diciembre de 1947, ¿no? La peste negra, posteriormente hasta que llega a la península ibérica y se expande, prácticamente se da un proceso desde marzo de 1948 hasta, de 1348, perdón, hasta marzo de 1350. Solo una curiosidad. Y también, mientras escuchaba los comentarios de cómo se hacían las cuarentenas, pues es muy curioso, ¿no? Porque hay algunos aspectos de esa época de 1350 que se han mantenido en esta época. Muy curioso, ¿no? Me llama mucho la atención. En esa época lo hacían porque no tenían conocimiento sobre la epidemiología, pero ahora, teniendo esos conocimientos, pues, ¿eres un ratito? Ya, listo, sigo grabando. Es que esa parte no puede estar ahí grabada porque si no... Sí, entonces, eso son curiosidades, ¿no? Llama justo la atención eso. Y también me llama la atención que justo la peste negra se haya originado en China, ¿no? Y en otros lugares del Asia. Son cosas muy curiosas, cosas muy curiosas. Solo eso es como la historia nos va dando datos
de estas, vuelvo a repetir la palabra para no decir otra cosa, curiosidades, ¿no? Curiosidades. También de lo que acabó de comentar Valentina. Nada más, solo eso. Sigue, Dani, ahora sí que digas lo que estabas diciendo mientras estabas autosilenciado. Ah, sí, no, que se puede hablar de esto full largo, pero por temas de tiempo y por temas de que esto ya vieron, se supone que deberían haber visto el año anterior. Simplemente estamos recordando, comentando, ¿no? Puede ser una de las cosas, de los episodios más interesantes de la historia, ¿no? El comercio se paralizó, fíjense, murió tanta gente que si fuésemos en esta época, ¿no? A lo mejor 20 de nosotros o más de 20 ya hubieran muerto si estuviésemos ahí en esa época. Por ejemplo, ¿cuántas cosas? Por ejemplo, muchos campesinos murieron y los nobles se quedaron sin mano de obra para cultivar sus tierras. Entonces, por ende, campesinos mueren y empieza a haber hambre, porque no hay quien trabaje la tierra. Entonces, y así. Y como habían pocos campesinos, a algunos se les ocurrió la brillante idea, ¿no? de cobrar más por el trabajo de la agricultura, ¿no? Y claro, muchos nobles debieron aceptar esas cosas porque no había gente viva, ¿no? que pudiese hacer el trabajo agrícola. Entonces, para que muchos nobles, para no irse a la quiebra, tuvieron que aceptar. Eso. Y se puede ver cómo algunos, ya yéndonos más allá, ya saliéndonos del límite, muchos aprovecharon esta situación para su propio beneficio. ¿No? Y esto a veces, cuando muchos decían, ay, ojalá la pandemia nos haga ser mejores personas para que este mundo sea un mundo muy feliz. Yo decía, ay, qué poco conocen la historia estas personas. De verdad, sí, sería la oportunidad, sí, eso es lo ideal, pero no es lo que ocurre en la realidad. Y cuando ocurren este tipo de situaciones, cada quien mira por lo suyo. Así ocurrió en la peste negra. Por ejemplo, muchos que ambicionaban los bienes de personas que tenían dinero, les culparon de que ellos tenían la peste para matarlos. Fíjense. Y luego quedarse con sus bienes. Entonces, otros, por ejemplo, habían sido acusados de hechicería. Es que la peste vino porque esa familia practica la brujería y trajo la peste acá. Bueno, eso no quita que la brujería no exista, sí existe, pero muchos utilizaron esas acusaciones para hacer que otros fueran expulsados de la ciudad y quedarse con esas propiedades. Entonces, así hubieron muchas dinámicas en las que simplemente muchas personas vieron por su propio beneficio, por sus ambiciones personales, y así. Tal como ocurre ahora. O sea, eso no es algo que no vaya a cambiar. Eso con respecto a lo de la peste, bueno, les iba a compartir un pequeño corto. No les voy a compartir el documental, ese larguísimo. Bueno, no es larguísimo, es sumamente interesante. Les voy a compartir en la tarde, pero por efecto de tiempo voy a compartir uno corto a ver, para que puedan ver. Me confirman si pueden ver mi pantalla. Mientras Dani busca
El video nos comparte, veo por ahí alguien que ha colocado un fondo de pantalla, parece que se ha ido a ver Matrix 4. Yo también fui a ver, por si acaso, no me podía perder. Aficionado, extremo. A ver. Javi, te voy a compartir el enlace para que me ayudes compartiendo por favor, el pequeño corto. Son desde 4 minutos, ¿ya? Ya, por el chat mismo de aquí del Zoom. Po. Ahí lo envié, Javi. Gracias. Sí, listo, ya lo copié, ya lo pongo. Y con este pequeño corto ya le doy paso a Javi y ya más, a ver, los que tenían los otros temas, creo que por efectos de tiempo quedarán para la próxima clase. Pero yo les tengo anotados, no se preocupen, ¿no? Estaba Martín Bosmiliano, estaba... Chicos, los que quedaron pendientes, o sea, los que iban a hablar al final, me pueden pasar por el chat del Zoom, por favor, su nombre y el tema del que iban a hablar, para tenerlos ahí. Por favor, háganlo en este momento, para yo anotarles, ¿ya? Listo, Dani. Voy a compartir. Ya. Gracias, Javi. Imagínate si la mitad de la gente de tu vecindario, tu ciudad o incluso de todo tu país fuera eliminada. Puede sonar como algo salido de una película de terror apocalíptico, pero fue lo que realmente sucedió en el siglo XIV durante un brote de la enfermedad conocida como la peste negra. Difundida desde China a través de Asia, Oriente Medio, África y Europa, la epidemia devastadora destruyó tanto como 1/5 de la población mundial. No era un fenómeno nuevo, sino que había afectado a los seres humanos durante siglos. Análisis del ADN de muestras de hueso y de los dientes de este período han revelado que ambas fueron causadas por la Yersinia pestis, la misma bacteria que causa la peste bubónica en la actualidad. Lo que esto significa es que la misma enfermedad causada por el mismo patógeno puede comportarse y extenderse de manera muy diferente a lo largo de la historia. Incluso antes del uso de antibióticos, los brotes mortíferos en los tiempos modernos, tales como los que se produjeron a principios del siglo XX en la India, mataron no más del 3% de la población. Casos modernos de plaga también tienden a permanecer localizados o viajar lentamente a medida que se propagan por las pulgas de roedores. Y dado que las comparaciones genéticas de la antigua y la moderna cepa de Yersinia pestis no han revelado ninguna diferencia funcional genética significativa, la clave del por qué el brote anterior fue mucho más letal no debe estar en el parásito, sino en el anfitrión. Por cerca de 300 años, durante la Alta Edad Media, un clima más cálido y mejoras agrícolas habían llevado a un crecimiento explosivo de la población en toda Europa. Las altas tasas de fertilidad, combinadas con la cosecha reducida, significaron que el suelo ya no podía sostener a su población, mientras que la abundante oferta de mano de obra mantenía bajos los salarios. Como resultado, la mayoría de los europeos en el siglo XIV experimentaron una disminución constante del nivel de vida, dejándolos vulnerables a la infección.
Y de hecho, los restos óseos de víctimas de la peste negra encontrados en Londres muestran signos reveladores de desnutrición y enfermedades previas. La destrucción causada por la peste negra cambió la humanidad en dos aspectos importantes. A nivel social, la rápida pérdida de población dio lugar a cambios importantes en las condiciones económicas de Europa. Con más comida para todos, así como más tierras y mejores salarios para los agricultores y trabajadores que sobrevivieron, la gente empezó a comer mejor y vivir más tiempo, pero la plaga también tuvo un impacto biológico importante. La repentina muerte de muchas de las personas más frágiles y vulnerables dejó una población con una reserva genética que pudieron haber ayudado a que los sobrevivientes resistieran a la enfermedad. La investigación para descubrir las consecuencias genéticas de la peste negra tiene el potencial de ser muy beneficiosa. Hoy en día, la amenaza de una epidemia en la escala de la peste negra se ha eliminado en gran medida gracias a los antibióticos. Pero la peste bubónica sigue matando a unos cuantos miles de personas en el mundo cada año, y la reciente aparición de una cepa resistente a los medicamentos amenaza el regreso de los tiempos más oscuros. Aprender más acerca de las causas y efectos de la peste negra es importante, porque puede ayudar a salvarnos de una pesadilla similar en el futuro. Gracias, Javi. Y eso, chicos, con respecto a ese tema. Te doy paso, Javi. No se olviden los otros chicos que me hayan enviado por el Zoom el tema del cual iban a hablar, ¿no? Así les dejaré sin falta para la siguiente clase. Eso es. Adelante, Javi. Bueno, hemos estado aquí sentaditos un buen rato, así que podemos darnos 5 minutitos, ¿ya? Hasta las 25, 7 minutitos, ¿de acuerdo? Sí, y volvemos a conectarnos. Pongámonos de pie, descansemos un ratito, tome alguna cosa, por favor, y retornamos, ¿ya? Pueden apagar las cámaras, no hay ningún problema. Pongámosle ahí para que por lo menos esta parte se grabe, porque vamos a ir a la parte de la tarea. La elección, una vez que uno tiene el conocimiento, dice, es el método más efectivo para tomar buenas decisiones, ¿no? San Ignacio dice que no debemos tomar decisiones cuando estamos desolados, tristes, agobiados, o cuando estamos también exageradamente felices, ¿no? Entre comillas, muy alegres, porque nuestras decisiones no pueden ser las más adecuadas. Por eso, la oración hay que hacerla para saber decidir. Y que mejor si es ante el Santísimo Sacramento del altar, ¿no? Y repito, San Ignacio dice que lo que nos da paz, eso implica que tenemos una buena decisión. San Ignacio incluso dice, lo que empieza bien, sigue bien y termina bien, eso es un signo de que Dios quiere eso, ¿no? En ese sentido, entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a trabajar y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la vida de una religiosa que al final se hizo religiosa, ¿no? En Italia, pero ella nació en un contexto completamente ajeno y distinto, sin la idea de Dios, ¿no? Sin la idea de Dios, de Dios trinitario, ¿no? Y por eso la invitación a que veamos esta película de Santa Vaquita, ¿no? Se le sugiere ver la película en familia, si quiere. Ahí está el link, yo ya le compartí el link, pero lo voy a subir ahora, y la asignación igual de la entrega de la tarea, que es para el 13 de enero, ¿ya? Pero para que empiece a verla, como le dije, de a poquito, ¿no? Para que no le tome demasiado tiempo. Si quieren ver más, vean más. Pero yo les sugiero para que empiece a verla de 20 minutos en 20 minutos cada día, o media horita, ¿no? Usted va a poderla ver completamente. ¿Y de qué se trata el trabajo? Por eso es que les decía que quería presentarles esto un poquito para que no haya confusión y usted vaya tomando notas. Conforme vaya viendo la película, le voy a pedir que usted vaya descubriendo 3 cosas, ¿no? Cuando en la película Jesucristo se presenta como nuestro Salvador,
¿no? Específicamente vamos a ver en el momento de Vaquita, ¿no? ¿Cuándo se presenta como Salvador? Y vamos a ver en ese primer caso en dos momentos, ¿no? Usted trate de descubrirlo. En el momento en que ella es una esclava y en el momento en que ella ya deja de ser esclava, ¿no? Y ya se convierte en una persona libre. Y luego, ya le voy a explicar esto, y luego va a haber también estos momentos. ¿Cuándo cree usted en los que Jesús, María y José van interviniendo, ¿no? En la vida de Santa Vaquita? Y finalmente, investigar otros 3 momentos, ¿no? En los que se puede ver en la película que hay una ayuda para construir el reino de Dios, ¿sí? Esas 3 cosas hay que irlas viendo. Esta la voy a volver a repetir el día jueves para presentarles otra vez esta y la última diapositiva nuevamente, que no me tomará mucho tiempo, unos 10 minutitos como ahora, ¿sí? Pero el trabajo es suyo. Y además de eso, en cada parte que usted haga, fíjense cuántos círculos hay, ¿ya? ¿Sí? ¿Cuántos círculos hay? ¿De acuerdo? Entonces, si no existe algo, usted simplemente coloca no existe más citas bíblicas, solo existe una, solo existen 2 o 3, ¿de acuerdo? Pero yo volví a explicar esto. Pero por cada parte, es decir, en Jesucristo nuestro Salvador, ¿sí? Usted va a colocar 3 citas bíblicas en las que se muestre que Jesús es nuestro Salvador. Luego, en la segunda, la intervención de los corazones de Jesús y María, si hay de cualquiera de ellos, usted va a colocar 3 citas bíblicas al respecto. Y luego finalmente otras 3, ¿ya? En total son 9 citas bíblicas que usted tiene que buscar, ¿sí? En las que se cumpla esto, ¿entendido? ¿Y cómo va a trabajar? Esto se lo voy a explicar mucho mejor. Por ahora solo le presento, pero lo voy a explicar como una especie de línea de tiempo, que es más una bitácora, ¿no? De todo lo que va pasando en la vida de Santa Vaquita. Pero vamos a hacer esto desde su esclavitud hasta el momento de su reconocimiento de santidad, o sea, incluso posterior a la muerte, y describir cada parte pedida en el trabajo previo, ¿no? Y finalmente usted va a hacer una conclusión. Esta partecita me voy a detener porque tampoco no hay tiempo, pero igual, aunque hubiera habido tiempo, la voy a explicar posteriormente, ¿sí? El día jueves no me toma mucho, unos 5 minutos y luego las preguntas que ustedes tengan. Pero por ahora, lo que sí les pido es esto de aquí, de esta diapositiva, ¿sí? Que van a identificar en su época de esclavitud 3 momentos, ¿no? De su vida que hagan referencia a que Jesucristo ha intervenido como Salvador, aunque ella no lo conoce, ¿no? Y luego, cuando ya sale de ese proceso de la esclavitud, 3 momentos en los que Jesús interviene como su Salvador, ¿ve? Y luego, los otros 2 puntos. Identificar cuándo Jesús, María y José han intervenido en su vida, ¿no? En 3 momentos de su vida, de todo el tiempo, desde la esclavitud hasta su muerte y más. Y luego, ¿en qué momento se puede ver que ha ayudado ella a construir el reino de Dios, ¿sí? En la historia de su vida. 3 momentitos, ¿sí? Esto me gustaría saber si se entendió o no se entendió. Por favor. Si alguien no tiene claro esta partecita. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces para ir identificando esto en la película, ¿sí? Y no se olvide, va a buscar 3 citas bíblicas de Jesucristo nuestro Salvador, los 3 corazones y de ayudar a construir el reino de Dios. Y va a citar eso, ¿sí? Es decir, lo va a escribir. No solo va a poner, me invento, Mateo 5, 7, ya, me invento. Sino que va a citar literalmente y escribirla. No tienen que ser citas muy largas, ¿eh? No tienen que transcribir la Biblia, nada de eso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, eso nada más. Entonces, por eso le invito a que empiece a ver la película de a poquito, ¿sí? Y van a ver cómo a veces, con esto acabo, a veces los seres humanos se preguntan, ¿no? Hay ciertas cosas, como ahora estos movimientos que los veremos posteriormente en el segundo quimestre, los veremos, ¿no? Estos movimientos que han llegado a extremos feministas y hasta machistas también, ¿no?
que llegan a extremos, que las creencias en Dios o las formas de ser hombre o mujer es simplemente por la presión social y no sé qué cosas de esas, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver el hecho de una mujer que no tiene idea de Dios, pero que sin embargo siempre lo conoció, ¿no? Es cosa muy curiosa. Entonces les invito a que tengan presente estas cositas para llegar la próxima semana a la última parte de la presentación, que lo voy a hacer a través de un video de un sacerdote jesuita que nos haga una mención clara de lo que significa la desolación y cómo podemos trabajarla. Porque esto más que un trabajo, ¿no? Es una cuestión de vida, ¿sí? Y la próxima semana terminaremos con una presentación de este sacerdote que suele decirnos que habla puñetazos, ¿no? Que no es el que nos va a hablar de la desolación, sino finalmente hacer un comodín que va a ser obligatorio como tarea, ahí sí va a constar un 0 si no lo hace, que es el padre Jorge Lori, ¿no? Que son las cosas finales que trabajaremos y tendremos presentes. ¿De acuerdo? Entonces con eso termino yo aquí. No sé si hay alguna indicación, alguna particularidad con Dani, sobre todo con los estudiantes que querían quedarse al final. No sé si va a ser eso ahorita, en este momento, o no, dice que no, Dani ya movió la cabeza. Lo vamos a tener, se tendrán para otro momento, ¿sí? Para aquellos que tienen alguna dificultad escénica, un pánico escénico, o quieren simplemente contar sus cosas a posteriori, ¿no? También lo hemos hecho con las personas que han manifestado eso en los momentos incluso posteriores al refuerzo académico, ¿no? Que se hace los días viernes. Nos quedamos incluso un poco más después de eso con aquellas personas, así que no crean que no se les va a tener presentes para que ustedes puedan hacer su exposición del tema que sea, ¿no? Y ya que terminé de hablar de eso, no se olviden, no vaya a decir la próxima semana, profe, yo también quería hablar algo sobre la peste negra, ¿no? Y de pronto ya estamos entrando, me invento, ¿no? Ya estamos finalizando la Segunda Guerra Mundial y usted recién queriendo hablar de la peste negra, ¿no? Sí. Entonces, no se olviden, eso hay que estar listos y atentos, ¿sí? Listos y atentos. Y el próximo jueves, de lo que ustedes hayan visto de la película, vamos a hacer un momentito, si es que nos queda el tiempo, por supuesto, porque ahorita están en las exposiciones, pero si tenemos una media horita, también empiezan los ejercicios de educación física. Haremos participación, si no haremos la próxima semana, sobre cuestiones de la película y eso, ¿ya? Y les aclararé también un detallito sobre el formulario del día viernes, que lo haremos todos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso nada más. Por mi parte, cuídense mucho y nos vemos el día jueves. Chao, chao. Dios les bendiga.